Bueno chicos, bienvenidos a este video. Recordemos que estamos viendo los 5 miedos que generan la eyaculación precoz y quiero hacerles, antes de iniciar con este primer miedo, que es el miedo a no estar a la altura, que entendamos el por qué se generan este tipo de miedos. Y este tipo de miedos es debido a programaciones. Nosotros constantemente estamos programados hacia situaciones, no quiero llamarlas ni buenas ni malas, simplemente son situaciones. Hay dos formas, únicamente dos formas en las cuales nosotros nos programamos. Número uno es en base a la repetición, por ende, por eso vamos a la escuela y estamos repitiendo las tablas, estamos repitiendo canciones, estamos repitiendo las vocales para que se nos queden grabadas en nuestra mente, en nuestro inconsciente. Y una de las formas que constantemente hacemos sin darnos cuenta es programarnos en base a la música o en base a repetir esas cosas, esas letras, esas creencias, esos pensamientos. Eso que nosotros nos estamos diciendo constantemente se va quedando programado en nuestro subconsciente. Por eso las canciones es muy rápido que se nos queden grabadas o se nos quede un tonito porque en base a eso las canciones, las letras, las palabras, los tonos, la vibración que genera eso hace que se programe en nuestra mente. Por eso dices que solamente escuché una vez esa música y ya se me quedó grabada o ya la traigo cantándola todo el día porque ya quedaste programado en base a ese estímulo que recibiste de esa canción o esa letra o esa música con la cual tú te enganchaste. Esa es una de las formas en base a la repetición. Por ende, repito, por eso en las escuelas nos hacen repetir las tablas uno por uno, uno por dos, hasta que se nos quedan grabadas. Lo mismo sucede con la música. Y la segunda forma en la cual nuestra mente se puede programar es en base a una experiencia o a un shock o una emoción o situación generada. Por ejemplo, tú tal vez o yo podemos tener algún cierto tipo de miedo sin siquiera haberlo experimentado. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a los leones y nunca en su vida ha visto un león, o si lo ha visto en un zoológico, a lo lejos, encerrado en una jaula. Pero le tiene pavor a los leones. Eso es porque no se ha enfrentado o no ha experimentado ese tipo de situación vivencialmente, pero sí en base a una programación que vio o que escuchó o que algo le sucedió que le generó un trauma. Y quédense con esta palabra, un trauma o shock, que es lo mismo. Un shock es algo inesperado, que no salió como tú esperabas o que simplemente te sorprendió y que se quedó programado en tu mente. ¿Y cómo se programa esto? Por ejemplo, yo le tengo ahorita pavor a los tiburones y nunca he visto, gracias a Dios, un tiburón. Pero yo de chico veía mucho la película de tiburón, de Shark. Y ahí precisamente salían los tiburones y que no se veían y que llegaban y le comían la pierna a un muchacho, una muchacha, se subía al bote, me explico. Yo eso de niño lo vi una y dos, tres, varias veces esa película. Y como a mí me daba miedo eso que sucedía con ese tiburón, yo generé una programación de que los tiburones me dan miedo. Pero yo nunca he visto ni he enfrentado a ningún tiburón. Pero en base a esa programación que yo vi, que yo no he vivido, simplemente lo vi, mi mente ya quedó programada a eso. Nosotros constantemente nos programamos de diferentes formas. Por ejemplo, a lo mejor a ti te pueden decir, de chico a mí me decían mucho, no agarras la plancha porque te vas a quemar. Pero yo de niño, como no sabía que era eso, yo iba y agarraba la plancha y hasta que no me quemaba las manos, sabía y entendía que eso no debía hacerlo. Entonces yo me programé para eso, para evitar ese conflicto y recibir ese estímulo en la mente de que eso duele, que eso no está bien, de que eso es doloroso. Al igual con el fuego, te pueden decir, te vas a quemar. Y hasta que no te quemas, entiendes que eso quema y eso duele. Eso que nos duele es en base a una programación, una sensación dolorosa, incómoda para nuestro cuerpo, que reacciona nuestra mente en base a un pensamiento de dolor o de reacción,
que genera eso, precisamente un pensamiento de no, no lo toques, eso es malo, es doloroso, es de cuidado. Y eso mismo nos sucede a nosotros los hombres en base a este tipo de miedos. Como estamos programados ante esos estímulos dolorosos o conflictivos que pudimos haber vivido en algún tipo de experiencia que nos generó un shock o nos generó un trauma en la mente evidentemente como fue doloroso, fue conflictivo, no le gustó a la mente nos va a estar protegiendo. Y al igual que tú sabes que si tocas el fuego o agarras ¿cómo se llama? Una pelota o algo caliente, te vas a quemar. La mente sabe que no debes hacerlo, es decir, te va a costar agarrarlo y vas a ir con cuidado y vas a ir con cierto tipo de miedo. Lo mismo sucede con nosotros en la sexualidad. Si tú tuviste alguno de estos 5 tipos de miedos que vamos a estar trabajando en este curso, tu mente te va a estar programando para que evites o vayas con precaución o con cuidado a evitar ese tipo de conflicto que tú ya viviste, tú experimentaste como algo doloroso, algo que te generó un estímulo que te estimuló tanto hacia algo negativo, entre comillas, o hacia algo que te hizo sentir mal, dolor, frustración, miedo, y eso hace que se siga repitiendo o que lo sigas evitando. En este caso, por eso yo les digo en los videos que subo, que hay muchos hombres que le tienen miedo a la sexualidad, o en este caso al sexo, a la penetración. ¿Por qué? Porque las experiencias que vivieron o que tuvieron en el pasado, ya sean sus primeras experiencias o en alguna situación que les generó un shock, que recordemos que tiene que ser inesperado, es decir, que tú no te esperabas esa situación o que tú no te esperabas que eso sucediera o que reaccionara de alguna forma tu cuerpo, tu mente o la otra persona, eso te genera ese trauma. Entonces, a nosotros estar programados inconscientemente por ese tipo de traumas, nosotros reaccionamos ante este tipo de estímulos. En este caso, como nosotros tenemos miedo al delicioso por estos miedos que vamos a estar hablando, por ende nuestra mente nos va a decir, hey, con cuidado, tienes que evitarlo, tienes que salir de ahí, tienes que ir con mucha precaución, con mucho miedo, porque te puedes dañar, te puedes generar otro trauma, te puede doler nuevamente. Entonces la mente es tan inteligente, es tan protectora que nos hace evitar ese tipo de situaciones. Y para evitar este tipo de situaciones incómodas en la sexualidad es uno, no teniendo una erección, es decir, evitando completamente la penetración o el contacto con la mujer, o si se tiene ya este contacto con la mujer es terminar rápido o para, pues sí, no controlar la eyaculación para terminar rápido para que ese contacto o esa programación que nosotros tenemos en base a la sexualidad no se siga repitiendo, pero inconscientemente hace que sigas repitiendo, como le decíamos, como las canciones, como la está repite, se sigue repitiendo las mismas situaciones, en ti queda una programación. Y esa programación hace que sigas tú repitiéndote y reviviendo las mismas experiencias. Y esas mismas experiencias hacen que te sigas sintiendo mal. Y eso es el efecto. El efecto es hacerte sentir mal, hacerte revivir esa experiencia conflictiva. Pero por ende hay que trabajar esta causa. Y esta causa es la que vamos a trabajar en estos 5 miedos que les voy a decir. En este caso, quiero que apliques a todos estos 5 miedos todo esto que te voy a decir. Y sobre todo que seas muy consciente. Es decir, que pongas mucha atención. Así tú viviste algo o muy parecido o muy similar. No forzosamente tienes que tener tú las 5, puede ser una como la más dominante y la segunda o secundaria que digas, esa como que también tuve, pero siempre no te quieras adjudicar todas. Es que no, yo tengo que encontrar un conflicto en el cual yo viví esto, ¿no? Uno o dos son suficientes para programarte tu mente a esta eyaculación
o este tipo de sexualidad inconsciente. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante no programarnos precisamente de, yo tengo que tener un cierto tipo de miedo de esos. Todos lo vamos a tener, pero simplemente es mera información para encontrar la causa para poder cambiar ese efecto. Si tú quieres cambiar el efecto, quieres durar 1 hora, quieres durar 3 horas con tu mujer, quieres tener erecciones que nunca se te baje, tienes y no lo logras, tienes que encontrar lo que está causando este efecto. Y muchos cometen el error de querer solamente enfocarse en el efecto. Por eso los médicos no entienden este tipo de situaciones, porque quieren cambiar el efecto, pero no la causa. Y la causa es, siempre los médicos te van a decir, es que es por un estrés. A mí me lo decían, cuando yo viví ese tipo de situaciones, me decían, es que estás estresado. Y yo, pues sí, era mi respuesta, pues sí, estoy estresado porque no puedo tener una buena relación sexual como yo quisiera, entonces pues claro que estoy estresado. Entonces ese estrés, como no lo saben en lo que hay de atrás de ese estrés, simplemente creen que quitando este estrés se va a cambiar este efecto. Pero la causa es mucho más profunda. Así que quiero que escuchen estos 5 miedos. El primer miedo es el miedo a no estar a la altura de tu pareja. Aquí hay muchos puntos en los que podemos dar ejemplos. Voy a dar los ejemplos más comunes a los cuales yo me he encontrado allá afuera y en los cuales los hombres no se dan cuenta de que esa situación les generó ese conflicto en su sexualidad. Un ejemplo bastante común de no estar a la altura o no sentirte que estás a la altura, el hecho de que tú te sientas así, ya estás en una programación inconsciente de que tú no eres valioso o de que tú no tienes un valor. Como tú sientes que no estás a la altura de, en este caso, una mujer, tú te sientes inferior. Eso que tú estás haciendo es poner a esa mujer en un pedestal. ¿Por qué? Porque la ves o superior a ti, o porque la ves más experimentada a ti, o porque la ves más guapa a ti, o porque la ves más atractiva que tú, porque la ves algo más que tú, y eso hace que tú te sientas vulnerable. Al momento de tú llegar con esa vulnerabilidad, ya vas desde el miedo, desde el me tengo que proteger. ¿Por qué? Porque yo no me siento lo suficientemente hombre, lo suficientemente capaz, lo suficientemente atractivo, lo suficientemente valioso, lo suficientemente la palabra que tú le quieras poner. Esto sucede muchas veces cuando nosotros idolatramos a alguna persona, cuando nosotros ponemos sobre un pedestal a una mujer o cuando vemos a alguien por encima de nosotros. Un caso que tuve hace poco, se los pongo aquí en la mesa para que hagan conciencia. No quiere decir que tenga que ser exactamente igual, pero para que ustedes vayan viendo, voy a dar como 2 o 3 ejemplos de cada uno. Por ejemplo, un caso que tuve es que un chico, una persona, no se sintió a la altura porque fue su primera vez con una sexoservidora. Fue a no sé cómo le llaman en tu ciudad, a un table dance. Él ya tenía la idea de elegir a una en específico, a una chava de ahí que trabajaba ahí. Pero como en ese momento, el día que él ya tenía el dinero, ya estaba decidido, dijo, hoy voy a perder mi virginidad con esa persona, con esa mujer. Fue y casualmente no estaba, no trabajó, no fue, no se presentó, no lo sé, pero como no estuvo esa persona con la cual él se sentía seguro, cómodo, porque ya la había tratado, ya la había hablado, ya a lo mejor ya habían acordado ciertas cosas o ya habían tenido algún tipo de acercamiento, pues se sentía de alguna forma cómodo para elegirla a ella como para que tuviera su primera relación sexual, pero como no estuvo, tuvo que elegir a otra persona. Primero lo hizo desde la necesidad. Como él ya estaba decidido, pues como no estaba esta persona, pues bueno, elijo otra persona. Pero dio la casualidad de que esta mujer que él eligió, evidentemente, pues él no la conocía, a lo mejor le gustó en el momento, se le hizo atractiva y dijo, bueno, pues yo le pago a esa persona.
Al momento de que sucede ese tipo de contacto, hay que recordar que nosotros cuando estamos, va a ser nuestra primera vez, nos sentimos inseguros porque no sabemos, no tenemos la experiencia y no sabemos qué va a suceder. Entonces, evidentemente, para esos hombres que están en esa situación, saben que si van a ese tipo de lugares, consciente e inconscientemente esas mujeres van a tener mucho más experiencia que tú, porque ya han estado con más hombres, porque ya saben cómo está todo ese ambiente, porque ya saben cómo tratar a los hombres, porque ya han tenido experiencia en base a varias experiencias sexuales con diferentes personas. Y como este chico no había tenido ninguna experiencia, se sentía en desbalance, se sentía en desventaja, se sentía vulnerable. Entonces, al momento de que esta mujer, estando en su entorno, estando en su ambiente, que ella ya sabe en dónde, cómo es, todo, ella ya tenía esa experiencia. Y este hombre llega a un ambiente que no conoce, con una mujer que no conoce, con una mujer que no sabe qué va a pasar, sin saber cómo va a ser ese contacto sexual, sin saber qué va a ser, entonces generó toda esa vulnerabilidad, generó todo ese estrés. Y al momento de que está con esta persona, evidentemente muchas de las mujeres que hacen es, no te van a, no te van a esperar a que dures ese tiempo que tú le estás pagando. A ellos les conviene hacerte terminar rápido para ya el que sigue o ya, como quien dice, librarse de ti y decir ya, ahora sí que ya que me pague y ya él ya se fue. De alguna forma yo ya cobré lo que él venía a hacer. ¿A qué voy con todo esto? Esto es un ejemplo de que ese desequilibrio, esa vulnerabilidad, hace que nosotros generemos en nuestra mente esa programación. Esto es uno de los ejemplos que les estoy dando. Pero, como ese fue nuestro primer contacto, ese fue el primer momento que nosotros experimentamos nuestra sexualidad, este hombre lo que sintió fue una no aceptación. Evidentemente porque la mujer no te va a poner la misma atención que si tú estuvieras con alguien a la cual amas y te ama, con la cual tú quieres compartir, con la cual tú quieres estar. Esta mujer no quiere estar contigo por un deseo. Esta mujer quiere estar contigo por un interés. En este caso económico o monetario. Una vez que le pagas, ella se deslinda y se va. Pero tú te quedas con toda esa sensación de estuvo bien, estuvo mal, estuve a la altura, no estuve a la altura, duré mucho, duré poco, le gustó, no le gustó. Tú te quedas con toda esa programación. Y como tal vez duraste 5 minutos y bien te fue, o como tal vez duraste 15 minutos, o ni siquiera te dio la oportunidad de que hubo esta penetración, entonces tuviste que eyacular rápido por todo ese estrés, todo ese miedo que tenías, el cuerpo reaccionó de alguna forma expresando todo ese estrés, liberando ese estrés mediante la eyaculación. Y este es uno de los ejemplos, te puedo dar otro ejemplo. Cuando tú, por ejemplo, idolatras, no sé, te voy a poner un ejemplo de alguna persona que tú ves en redes sociales, que dices, es que yo quisiera estar con esa persona, es que yo quisiera, qué bonito sería estar con esa persona, o con esa mujer, o con esa chava. Y cuando tú estás tan dándole vueltas a lo mismo, dándole vueltas a lo mismo, y estás, como decimos en México, estás de rogón y estás intentando y ella te rechaza y de repente te dice que sí y de repente te dice, ok, vamos a intentarlo y de repente se dan las cosas y de repente te ves con ella en donde sí aceptó tener relaciones sexuales contigo y tú dices, órale, para ti es como esa emocionalidad de voy a estar con esa mujer y quiero estar a la altura y quiero hacerle esto y quiero que se sienta satisfecha, pero al momento de estar en esa relación sexual sucede todo lo contrario. Lo hiciste todo mal desde tu pensamiento, no duraste lo que tú querías, no le hiciste lo que tú querías, te veniste rápido, ni siquiera hubo esta erección en ti y ya sentiste que no estuviste a la altura, que no hubo una no aceptación
desde ti o desde ella. Y entran estos pensamientos, nuevamente esta programación de estuvo mal, no soy bueno, no soy suficiente, no le di el suficiente placer, no fui bueno con la cama con ella, ya no me voy a buscar. Entonces te sientes tú vulnerable, nuevamente esa palabra o esa emoción de sentirme vulnerable ante eso que sucedió. Te puedo poner muchos ejemplos. Esto evidentemente por eso lo trabajamos en las salas, en vivo, tú y yo, para que hablemos de esto que te sucedió, pero esto es para que tú vayas identificando los miedos. ¿Qué hay que hacer en este caso? Si tú ya viviste, sabes qué es César, sí, yo me sentí, o mi miedo es porque mi primera vez o mi primer contacto sexual fue porque yo no me sentía a la altura, fue tal cual como tú dijiste, yo mi primera vez fue con una sexoservidora o fue con no sé quién y no me sentía a la altura. Entonces, esto quiero que hagas conciencia. Si quieres que lo apuntes, sabes que sí, yo tengo este miedo no estar a la altura de mi mujer o de esta mujer. ¿Por qué? Porque yo sentí esto, yo me sentí inferior. ¿Qué hay que hacer entonces ahora con nuestra mente? Hay que reprogramarla y hacerle entender que esa situación que nosotros o tú viviste fue eso, una situación, una experiencia. No porque una vez que tomaste agua y se te fue por un lado y te quisiste ahogar, ya no vas a dejar de tomar agua. Lo mismo sucede en la sexualidad, porque una vez tuviste este tipo de situación o este tipo de pensamiento o este tipo de reacción ante eso que tú elegiste y viviste ante esa experiencia sexual, no quiere decir que tenga que condicionarte todas tus relaciones sexuales. ¿Y por qué sucede esto? Porque constantemente estamos reviviendo esa situación, le estamos dando vueltas a lo mismo. Es que se hubiera dicho, es que si no hubiera hecho esto, es que si no lo hubiera dejado, es que si no se hubiera hecho de esta forma, es que se hubiera detenido. Y esos hubiera son los que nos están taladrando la mente. Entonces todos esos hubiera son una condicionante en nuestra mente. Y para dejar de condicionarnos o de reprogramarnos constantemente repitiéndonos eso, es verlo, hacerle entender a nuestra mente que fue una experiencia, que sí fue dolorosa, que sí fue muy humillante, que sí fue vergonzosa, esa es la palabra, vergonzosa. Entonces, es entender esa situación que tú viviste, pero que no va a condicionar tu mente y tus siguientes relaciones a hacerlo de la misma forma, sino que es hacerle entender a tu mente en base igual a la repetición que estás aprendiendo. A ver, ¿qué aprendí de esta situación? ¿Cómo me sentí? Pues sí, me siento avergonzado, me siento triste, me da vergüenza, me da pánico volver a vivir esto. Siente eso, siente ese miedo. Esto lo trabajamos a la sala, esos miedos lo vivimos y los experimentamos. Hago que te adentres a sentir este tipo de miedos. Pero primero es hacerle entender que eso que viviste tiene una solución, que ese efecto que estás viviendo tuvo una causa y esa causa fue generada por ese sentimiento de no estar a la altura de esta persona. ¿Para qué? Para que tú encuentres el equilibrio en ti y digas, ok, fue una experiencia, pero eso no va a condicionar mi vida, porque ahorita está condicionando tu vida ese tipo de situación y por ende tus experiencias siguen repitiéndose, siguen replicando de la misma forma en como tú lo viviste. Y eso es lo que hay que hacer ese trabajo mental de reprogramar nuestra mente, hay que hacer ese trabajo emocional también, de depurar toda esa emoción que sentiste, ese miedo, esa vulnerabilidad que sentiste, esa vergüenza, liberarla, reprogramar la mente para que nuestro cuerpo físico ya no esté reaccionando ante esos estímulos en los que sintió vergüenza y sintió dolor y sintió esa emoción y tuvo que reaccionar para evitar ese conflicto doloroso o vergonzoso, haciendo que eyacule rápido o que no haya esa erección. El cuerpo siempre está reaccionando. Así que identificar la causa por la cual está reaccionando y teniendo un efecto
no satisfactorio en tu sexualidad, es la solución, es ir a la raíz. Y es lo que vamos a estar haciendo, es lo que estamos haciendo en este momento. Cuando nosotros entendemos esto, reconocemos que nuestra atención no estaba en nosotros mismos. La atención y el poder lo tenía la otra persona. Entonces, como hombres, nos sentimos vulnerables porque bajamos nuestra masculinidad y le dejamos ese poder a la mujer. Y el hombre, desde su energía masculina, debe de tener ese poder, ese control. ¿Para qué? Para con su energía penetrar a esa mujer, tomar a esa mujer. Pero lo que sucede ahí es que la mujer casi erróneamente toma este rol de yo. Es que ella me hizo todo, es que ella me folló, es que ella me hizo el amor. Eso es estar tú, entrar en una energía femenina. ¿Por qué? Porque tú no estás tomando el control, tú no estás tomando tu energía masculina. De tú dar ese placer y tú dar tu penetración a esa mujer para que ella te reciba, para que ella te reciba desde ese amor, sea recíproco evidentemente, que era lo que les iba a decir, para que también ella te dé ese amor, pero tú desde el dar y ella desde el recibir. Por eso nosotros tenemos un pene y por eso ella tiene una vagina. Nosotros para penetrar, ella para recibir. Si tú tuviste este tipo de situación, evidentemente tuviste que bajar tu energía masculina y la otra, en este caso persona, la mujer, tuvo que sacar su energía masculina para contener tu energía, para guiarte hacia lo que tú ibas a hacer o lo que tú debías hacer, por tu inexperiencia, por tu ser, estar vulnerable ante eso que tú no sabías qué hacer. Pero esa vulnerabilidad hizo que te programaras ante eso, ante el no sentirte merecedor, ante el no sentirte aceptado por ti mismo y por haber dejado de lado tu energía masculina y haber dejado que la otra persona tome ese rol masculino sobre ti. Y eso hace que se genere ese desequilibrio, hace que no te sientas cómodo contigo mismo, que te sientas vulnerable. Y eso es lo que hay que trabajar en este primer miedo, esa vulnerabilidad. Identifica esa vulnerabilidad en ti, haz conciencia, si ya identificaste ese recuerdo que se te vino, siéntelo, cierra tus ojos y revívelo. Sí, yo me sentí así, yo recuerdo que esto, yo quería llorar, pero no lloré porque iban a decir, o esta persona se burló de mí porque lo tenía así, o porque se lo hice así, o porque le dije esto, porque no duré. Todo eso que tú te hayas sentido vulnerable, reconócelo. Esa emoción que te hace sentir de la forma en que te haga sentir, reconócela. Y ahí vas a estar trabajando este primer miedo. Así que nos vemos en el siguiente video.